empezar a... Ahí está la grabación. Y como para calentar motores al principio, lo que podemos hacer acá es calcular una derivada. ¿Ya? Entonces, eso, del 2, ¿cuál quieren hacer? No sé, ya comentamos algunos, pero el J creo que ya lo hicimos. Entonces, algo como el M. Ah, no, este ya lo hicimos. M ya lo hicimos también. Ya, entonces, otra opción, el I, tomemos uno geométrico. ¿El I o el N? ¿Cuál prefieren, I o N? Creo que I es un poco más El I, interesante. profe. ¿Ah? El I. Está como más tema difícil, más complicado. Más interesante. A ver, 3U más tangente de U dividido por U secante de U. Ya. Recuérdenlo, ¿ya? 3U más tangente de U, U secante de U. Ya. Bien, entonces tenemos acá el lápiz, era R de U, entonces queremos, o sea, bueno, R de U, esto era 3U más tangente de U dividido por U por secante de U, ¿era eso? ¿Lo recuerdan? Bueno, ya, derivemos esa. Entonces, acá de R a de U, acá no importa cuál letra estemos usando, ¿ya? Entonces, acá está la opción de utilizar la regla del cociente, ¿ya? Entonces, en este caso, sería la derivada del numerador, que es 3 más, ¿y cuánto es la derivada de las tangentes? ¿Se acuerdan? Cric, cric. La secante al cuadrado, ¿ya? Por el denominador, U secante de U, menos, y ahora dejamos el numerador tal cual, y multiplicamos por la derivada del denominador. Ahora, el denominador acá, esto es un producto de dos funciones en U. Así que la primera regla que tenemos que aplicar acá es la regla del producto para derivar el denominador, ¿ya? Entonces ahí sería 1, o sea, la derivada del primero, que es 1 por la secante de U, más, ay, no me va a caber acá. Ya, permítanme, voy a escribir todo de nuevo acá abajo y desde bien del lado izquierdo, 3 más secante al cuadrado de U por U secante de U menos 3U más tangente de U por, ya, ahora es secante de U más, ya, y ahora dejamos el U y calculamos la derivada de la secante. Pero la secante es 1 partido por coseno de U. ¿Ya? Porque ahora la verdad no sé cuál es la derivada de la
secante no me la sé de memoria, así que lo escribo de esa manera y calculo acá entonces la derivada. Bien, entonces dividido por el denominador al cuadrado. Ya, ahora como cálculo aparte, entonces podemos hacer acá la derivada de la secante. Lo voy a hacer con otro color para que se distinga. Entonces el 1 partido por coseno de u prima. ¿Ya? Esto es entonces, acá podemos usar la regla del cociente o podemos usar el hecho de que esto es el coseno elevado a menos 1 de u. ¿Ya? Entonces, con eso acá es un poco más corto el cálculo, nos sale, y aquí aplicamos regla de la cadena. Entonces, esto va a ser menos 1 por coseno elevado a menos 2, porque la potencia es menos 1, ¿ya? De u, pero por la derivada de la función interior, la derivada del coseno, que es menos seno de u. Ya. Ahora vamos a arreglar este asunto acá un poco. Los menoses los podemos cancelar, ¿ya? Entonces, esencialmente nos queda seno de u partido por coseno cuadrado de u, y eso lo podríamos escribir como tangente de u por secante de u. ¿Cierto? Bueno, mientras no me reclamen, entonces ahí hicimos el cálculo aparte. Lo dejo entre paréntesis. ¿Que hay algún pajarito acá? Ya, entonces vamos a acá abrir, o sea, hacer las multiplicaciones. Entonces vamos a tener 3u secante de u por bueno, ya lo voy a escribir una vez. No me va a caber. El tema es que puedo factorizar acá una secante. Porque como vimos, acá tenemos secante más y aquí va a ser u tangente por secante. Entonces acá sale un factor secante para afuera y acá, ¿ya? Entonces voy a hacerlo al tiro para no... para que me quepa acá en la hoja, o sea, en ese ancho. Entonces eso va a ser secante de u por, ya. 3u entonces solamente más u por secante al cuadrado de u, y acá entonces tenemos menos 3u, esa secante acá la factoricé, ¿ya? Y acá me va a quedar solamente un 1, y acá en esa parte me va a quedar u por la tangente. Entonces tengo menos 3u cuadrado por la tangente de u. Ya, y después la otra multiplicación va a ser menos la tangente de u. Y acá tengo entonces menos u por la tangente al cuadrado. Ya, ahora sí. Y todo eso dividido por el u cuadrado secante al cuadrado de u. Ya, entonces, acá ahora
vamos a poder simplificar, o mejor con este. Este se cancela con este. Bueno, acá una secante se cancela acá con ese cuadrado de acá. Pero, ¿qué más? No, en el resto, acá podríamos factorizar unas tangentes si queremos de esa parte, pero solamente una tangente. Y acá no podemos factorizar nada más, ¿ya? O sea, igual la expresión no se va a simplificar tanto tampoco. Entonces vamos a tener u por secante al cuadrado de u. Y acá, si quieren, podemos poner menos tangente de u por, y acá sería menos 3u cuadrado menos 1 y menos u por la tangente de u, y todo eso dividido por u cuadrado secante de u, ¿ya? Aquí cancelamos una secante. Eso, acá no podemos simplificar mucho más acá en esa fracción, o sea, la respuesta final queda así nomás, ¿ya? Bueno, entonces la otra cosa que nosotros ya hemos empezado a dudas, consultas respecto acá a las técnicas de derivación. Acá esencialmente aplicamos las reglas que tenemos, ya lo dijimos, o sea, esas son las herramientas y con eso vamos a seguir trabajando, y ahí es donde ustedes tienen que practicar y mucho, y durante el receso también, ¿ya? O sea, perdón, en ese sentido ahí les dejo tarea para el receso, Oye, pero profe, ¿cuándo el receso? la próxima semana. Tengo entendido, porque ya estamos a fines de junio, la semana creo, del 2 de agosto cae, ¿o no? Algo así. Ya. Entonces, nosotros habíamos quedado acá. Ya hemos visto algunas propiedades. Una propiedad, por ejemplo, era de que si tenemos un extremo local en un punto, entonces la derivada en ese punto es nula, o sea, vale 0, ¿ya? O sea, tenemos una recta tangente horizontal. Al revés, si la derivada es 0, no es cierto de que necesariamente tenemos que tener un extremo local, un máximo o un mínimo local, sino que podríamos tener también acá, eso era ese, no, ¿cómo lo llamaron acá? No, acá, el teorema de Fermat. Entonces acá, esa parte. Al revés, esa afirmación no es cierta porque existen los puntos que son como de terraza también, ¿ya? Ahora, pero ese teorema origina el hecho de que, bueno, yo se los había puesto la clase pasada, de que cuando la derivada se anula, este punto lo vamos a llamar un punto crítico, ¿ya? Porque puede ser que sea un extremo relativo. Ahora, el tema es que después, más adelante, vamos a ver, o sea, de hecho, espero hoy día, acá unos criterios para que podamos realmente después decidir cuándo un punto crítico es un máximo o un mínimo local o global. ¿Ya? Bien, entonces vimos ese teorema de Role también, que se basa esencialmente en lo que es una función continua en un intervalo cerrado, ¿ya? Y lo que nos faltó por ver era este último teorema, el del valor medio.
acá en el gráfico, acá podemos ver, digamos, la idea. Acá los puntitos azules, eso es el gráfico de la f de x, ¿ya? Entonces, estamos sobre un intervalo cerrado, la función es continua y derivable en el intervalo abierto. Eso es necesario porque acá no podemos tener ningún corte ni ninguna esquina entre medio para que ese teorema funcione bien. Ahora, la idea de esta igualdad acá es la siguiente. Si yo tomo de ese intervalo, que es un intervalo finito, tomo simplemente el valor inicial y el valor final, y uno esos dos puntos, acá con lo que anotaron acá como la secante, no sé por qué no le pusieron la secante, ¿ya? O sea, simplemente uno esos dos puntos, el primero y el último, ¿ya? Entonces voy a obtener un segmento de recta que tiene cierta pendiente. Y esa pendiente la calculo con esa fracción de acá, ¿ya? Y lo que dice el teorema del valor medio es simplemente el hecho de que existe al menos un punto, en este caso acá, este C, para el cual la recta tangente a la curva tiene exactamente la misma pendiente que ese segmento de recta que obtengo al unir el punto inicial y el punto final, ¿ya? Y acá en ese dibujito se puede reconocer eso bastante bien. Ahora, lo que sí es que acá hay que decir, eso también es un... acá, porque lo importante es que existe ese punto C, ¿ya? Acá dicen solamente existe. Ahora, de nuevo, acá está el tema. Ese teorema es como es un teorema de existencia, una afirmación que existe algo, ¿ya? Pero no dice cómo encontrarlo. ¿Ok? Entonces, acá eso solamente es, esos teoremas, esas propiedades, digamos, sirven cuando ustedes tienen que demostrar alguna, o sea, cuando les piden, por ejemplo, demuestre que existe para esta función, una función en concreto, un punto que satisfaga tal y tal cosa, ¿ya? Entonces ahí es donde pueden ocupar ese teorema, pero no les sirve cuando les piden, por ejemplo, encuentre tal punto, ¿ya? O determine un punto X sub 0 tal que. Para ese tipo de preguntas no sirven los teoremas de existencia. ¿Ok? Bueno, aquí está la idea de la demostración en el sentido de que utilizamos el teorema de Rolle para esta función, digamos, o sea, para esta función de acá, ¿ya? Donde m acá es esta fracción, no, es menos esa pusieron, b menos a, bueno, ya. Entonces, de esa manera, acá, bueno, esta F mayúscula acá es simplemente lo que se llama una parametrización de este segmento de recta que está dibujado en rojo, ¿ya? O sea, partes del valor inicial, f de a, y luego avanzas con el x hasta b, y de esta manera entonces cubres acá este segmento de recta. Y como m acá es esta fracción, o sea, acá esta, entonces al final para
F mayúscula de B, vamos a obtener que esto va a ser F de B, ¿ya? Menos el F de B menos F de A. O sea, está al revés acá el asunto. No sé por qué lo pusieron acá con el signo menos. Yo lo pondría con el signo más. Pero bueno. Bueno, acá eso hay que amplificarlo por el B menos A todavía, ¿ya? B y A son constantes. Esa es la parte importante. Entonces acá simplemente utilizan el tema de Role que recién les repasé también para sacar entonces la conclusión, ¿ya? Porque ese nos decía de que ahí tiene que existir un punto donde la derivada es nula. Entonces acá, en este caso, si tenemos la derivada de la F mayúscula acá, esto va a ser la F' en C, y acá más SM, o sea, más M. Y esto tiene que anularse. Entonces, de esa manera, F', no, de hecho, acá este signo menos acá, creo que no debe estar acá. Ya, tachémoslo. Ah, córrete. No, con este. Acá, ahí sí. Ya. Bueno, pero acá entonces efectivamente obtenemos que F' de C tiene que ser, no, menos M. Sí, porque al despejar de acá, bueno, ya. Es que ahora no revisé todos los detalles. Pero bueno, y bueno, esto es esa justamente acá esa fracción, ¿ya? Eso, ahora, respecto a la utilidad, como les dije, este teorema solamente para cuando les pidan demuestre que existe un punto que satisfaga tal y tal cosa. Vamos a avanzar ahora con el tema de acá de las aplicaciones. Acá ahora, esta es como la aplicación que tienen las derivadas. Es cuando queremos buscar máximos y mínimos. Entonces acá primero están definiendo lo que es un máximo absoluto, bueno, o global, para una función. Entonces ahí simplemente es cuando la función está definida sobre un dominio y se satisface esa desigualdad. O sea, todos los f de x son menores que el f en el extremo, en el máximo en este caso, para todos los puntos en ese dominio completo. ¿Ya? Bueno, análogamente para el mínimo absoluto acá. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Bueno, y pusieron los gráficos acá. Acá tenemos la parábola estándar. Entonces, en el 0 acá, en su vértice, tenemos un mínimo absoluto porque la función, digamos, esa parábola es abierta hacia arriba, pero esa función acá, la parábola, no tiene ningún máximo absoluto. Cuando consideramos como dominio todo R. Claro que si aquí, por ejemplo, restringimos el dominio, no sé, tomemos el intervalo del -2 hasta el 3 acá. Entonces, bueno, ahí ya me quedó fuera, bueno, ya no, bueno, ya da lo mismo. Entonces, tenemos acá un valor que es un extremo local, ¿ya? Y acá, bueno, el 9 me queda por acá. Y acá claramente podemos ver que en los extremos, entonces, acá, si consideramos solamente el intervalo finito, o sea, este del -2 al 3,
¿ya? Entonces, en este caso acá, la función efectivamente tiene un máximo absoluto porque se alcanza en el extremo, ¿ya? Eso sí, ya, pero si lo consideramos sobre todo R, entonces acá no existen máximos absolutos. La otra acá es una parábola abierta hacia abajo. Entonces esa tiene un máximo en su vértice. Y bueno, el mismo argumento de acá. Si que acá estamos considerando también como dominio todo R. Entonces, esa función G acá no tiene un mínimo absoluto. Si consideramos sobre todo R. Y si de nuevo, si consideramos un intervalo finito, entonces los extremos ahí se van a alcanzar en los extremos del intervalo. Ahora, lo que sí, fíjense acá en este ejemplo del lado izquierdo, acá tenemos un máximo local que es el 4 y acá tenemos el 9. Entonces, ahí lo que se hace en la práctica es cuando el intervalo es finito, evaluamos al final también en los extremos y simplemente de ahí tomamos el más grande, es el máximo, ¿ya? En este caso, acá en este punto. ¿Ya? Para el x igual a 3. Ya, entonces acá está la descripción y esos, bueno, se van a llamar valores extremos también. Acá, bueno, está el comentario que yo puse en el sentido de que no tiene nótese que la parábola, o sea, lo del lado izquierdo, si lo definimos de 0 a infinito, no tiene mínimo absoluto. Porque en este caso acá dejaron el intervalo abierto. ¿Ya? Lo que yo estaba argumentando es que yo puse el intervalo cerrado acá en ambos extremos. ¿Ok? Claro, porque el 0 no está en ese dominio acá. Pero si lo incluimos, entonces sí sería un mínimo, ¿ya? O sea, y de hecho absoluto. Ahora, cuando estamos trabajando sobre un intervalo cerrado, ¿ya? Entonces, la idea es que siempre cuando la función es continua al menos y el intervalo es cerrado, acá necesitamos la continuidad y que el intervalo sea cerrado y acotado. Bueno, un intervalo finito y cerrado. Entonces, necesariamente, solamente por la continuidad, acá se tiene que alcanzar en alguna parte los extremos absolutos. Como lo ilustran acá con ese ejemplo. En este caso acá, el máximo se alcanza en el extremo del intervalo, pero el mínimo entre medio. Esto de acá, este puntito de acá, es un máximo local, pero como vemos, es más pequeño que este valor de acá, por lo tanto no es global, ¿ya? Bueno, acá, de nuevo, el tema de la existencia. El problema es cómo encontrarlos, ¿ya? Entonces, eso lo ilustran acá con este ejemplo. Bueno,
ahora, para los criterios, entonces. Bueno, acá primero la definición detallada para mínimo local y máximo local, pero es esencialmente la misma que para el global. Lo único es que ahora acá solamente pedimos que esa desigualdad se cumpla en una vecindad que puede ser bien chiquitita, ¿ya? Del punto respectivo, del x sub 0 en este caso, ¿ya? Por eso acá este epsilon se refiere a que es un intervalito muy chiquitito, o sea, puede ser chiquitito, y que está centrado en el x sub 0. Bueno, acá también esa segunda observación, no todo extremo local es necesariamente el global, ¿ya? Pero, bueno, ya al revés sí. Ya, acá hay una gráfica acá con buenos ejemplos en ese sentido. Y acá, ojo, hay que distinguir aquí algunas situaciones. Fíjense, acá, si quieren lo voy a agrandar un poco, aunque, bueno, igual no está muy nítido, pero acá, para este punto, ¿ya? Parece que en el gráfico esa función f tiene una esquina ahí. ¿Y qué dijimos ahí? Una función ahí no es diferenciable. Acá no existe la derivada. ¿Por qué es eso? Porque desde el lado izquierdo llego con una pendiente más o menos así, ¿ya? Y con el límite de la derecha llego con una pendiente por ahí. ¿Ya? Entonces, como esos límites laterales no coinciden, acá no existe la derivada. Bueno, pero igual, o sea, de hecho acá pusieron incluso no hay valor de f, o sea, en el sentido de que simplemente no lo definieron, pero bueno, está lo mismo. No, tiene que ser valor de f' acá, en ese comentario. Acá no existe la derivada, ¿ya? Porque el punto, como lo dibujaron y como lo veo yo, está rellenito ahí. Entonces ahí existe o sea, la función existe para ese valor d, pero la derivada no existe acá. Y en ese ejemplo acá, igual eso es de hecho, incluso el máximo absoluto, ¿ya? Aunque la derivada no exista. Ahora, esto de acá, el último, el otro extremo, digamos, es un mínimo local solamente, porque el mínimo absoluto, bueno, en este ejemplo se alcanza justo en el otro extremo, y estos valores acá entre medio, bueno, como están entre medio, son solamente máximo y mínimo locales, ¿ya? Entonces, acá ahora viene la definición para lo del punto crítico. Acá el tema es que un punto crítico va a ser cuando la derivada se anula o cuando la derivada no existe. Esta parte de acá la agregaron por situaciones como estas, ¿ya? Entonces, aquí lo primero que vamos a buscar van a ser siempre los puntos críticos. ¿Cómo lo hacemos eso? Simplemente calculamos la derivada y después vemos dónde se anula. Acá hay un ejemplo con un polinomio, ¿ya? Que es diferenciable en todas partes. Entonces, calculamos la derivada y la igualamos a 0. Vamos a obtener una ecuación de este estilo y acá ahora hay dos raíces posibles de esa ecuación, dos soluciones, que son el 2 y el 4. Perdón. ¿Quién me llama ahora? No puedo.
Ay, no, es por la vacuna de mis hijos. Deme un segundito. ¿Aló? Estimado cliente. Ah, no. No era vacuna. Yo pensé que el número era por la vacuna, porque le toca vacunarse a mi hija ahora desde la semana pasada, pero no hay vacunas en ninguna parte. Entonces, bueno. Ya, acá encontraron esos puntos críticos entonces. Y la otra cosa acá, el ejemplo que pusieron acá es justamente con el valor absoluto, que es diferenciable para todo R, pero no en el 0, ¿ya? Entonces, significa, pero el valor absoluto en 0 está definido, ¿ya? La función existe, pero la derivada acá en 0 no existe. Entonces, de esta manera, pero también entonces tenemos un punto crítico. De hecho, esa función acá tiene el mínimo absoluto en el 0, en el punto donde la derivada no existe. Ya. Ahora, acá, si tomamos entonces una función y si suponemos de que tenemos un mínimo o un máximo local, ¿ya? Entonces, bueno, también de que es punto crítico ese punto. Ya, pero eso ya lo dijimos antes, esencialmente. Acá está la demostración con las derivadas, o sea, con la definición de la derivada. Y ya. Ahora, acá, ya, digamos, un punto crítico. O sea, digamos, para que un punto pueda ser mínimo o máximo local, tiene que ser punto crítico, pero eso todavía no significa de que lo sea efectivamente, porque acá tienen ese ejemplo de un punto de terraza, acá justamente en el origen también. La primera derivada acá en este punto se anula, ¿ya? Acá tenemos una recta tangente horizontal, pero acá del lado derecho del 0, la función sigue creciendo, ¿ya? Eso es una función creciente en todas partes y no cambia de creciente a decreciente. Por ejemplo, para que sea un máximo, ¿ya? Entonces, eso. Acá pusieron otro ejemplo. Una caja de base cuadrada de lado A y altura H, de tal forma de que queremos maximizar el volumen de la caja, que va a ser este, y la superficie sea fija, ¿ya? Ahora, la superficie de la caja va a ser, es una caja con tapa, ¿ya? Entonces es 2A cuadrado, o sea, tapa y fondo. Y acá tengo los 4 lados, que van a ser de área A por H cada uno. Entonces, acá, bueno, reemplazan o sea, despejan H, entonces acá en función de A. Aquí sí, es más fácil, ¿ya? Porque acá en esa expresión tenemos acá el A al cuadrado, entonces para despejar eso va a resultar ya un poco más complicado. Claro que dado el problema acá, como es un problema de armar una caja, entonces obviamente ahí vamos a escoger para A, si queremos despejar A en función de H, me refiero, entonces despejamos aquí con la raíz, o sea, esa solución que obtenemos ya, esa que tiene el más menos entre medio, ¿ya? De una cuadrática, entonces ahí escogemos con el signo más, por el tipo del problema, porque queremos que digamos, esos lados sean acá positivos cada uno, ¿ya? Bueno, pero en este caso acá es más simple despejar H y lo reemplazamos en esta función de acá, ¿ya? Y entonces obtenemos esa función
para el volumen solamente en función de A. Ese 0 es una superficie, es un número acá. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos derivar. Y ahora, para que tengamos un extremo local, necesitamos que la derivada se anule. Entonces, despejamos acá, igualamos esto a 0, ¿ya? Y acá entonces tenemos esta ecuación, aquí ya pasaron esto al otro lado. Y entonces después obtenemos, acá, ojo, normalmente acá al tomar la raíz nos quedaría más menos. Y acá, de hecho, por eso pusieron, recuerde que A mayor que 0, ¿ya? Siempre hay que justificar cuando uno hace una selección de este estilo. Al menos acá lo pusieron de esta manera, ¿ya? Recuerde que A mayor que 0. Por eso no está acá el más menos. Pero yo les recomiendo siempre colocarlo primero y después poner la parte como A tiene que ser mayor que 0, entonces escogemos A y la raíz positiva, ¿ya? Pero hay que justificar los pasos. Bueno, o sea, acá tenemos un punto crítico, ¿ya? Ahora, lo único es que hasta acá no podemos corroborar, podemos evaluar la función, que en este caso era el volumen, para este valor de A, y obtenemos este valor. Pero no podemos decidir todavía si esto es un máximo o un mínimo local, ¿ya? El tema es que ahí ahora vamos a ver algunas herramientas. Una herramienta es la monotonía. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, bueno, acá lo pusieron primero de esa forma. Acá, esto de acá, si tomamos el límite cuando, por ejemplo, X tiende a Y, ¿ya? Esto de acá nos va a dar la pendiente, ¿cierto? O sea, la derivada. Entonces, cuando la derivada es positiva, la función va a ser creciente acá porque el f de y va a ser más grande que el f de x, siempre, ¿ya? Y el x e y lo podemos tomar distinto. Bueno, yo lo estaba diciendo f de y cuando x es menor que y, ¿ya? Pero bueno, el tema es que la derivada de una función que es derivable, ¿ya? O sea, donde este límite existe. Si esa derivada es positiva, entonces sabemos que la función es creciente. ¿Dónde estoy? Ah, ahí casi tacho todo, ¿ya? Acá, derivada positiva significa que la función es creciente. Bueno, al revés también, si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Acá pusieron una demostración utilizando el teorema del valor medio, pero bueno, eso lo pueden leer después con más detalle si quieren. En la práctica, lo importante es tener esa relación acá. Derivada positiva, entonces la función es creciente. Derivada negativa, la función es decreciente. Ahora, ¿por qué es eso? Porque acá si nos fijamos, tenemos un polinomio de grado 3 acá en este ejemplo. Bueno, déjenme, ¿saben qué? Voy a utilizar otra hoja aparte entre medio. Abramos otra hoja. Acá para explicar bien lo que quiero decir con eso y por qué nos sirve eso. Ya, vamos a hacer aquí un pequeño dibujito, nuestro plano XY.
Ya, entonces tengo aquí mi función f, pongámosla así simple, ¿ya? Entonces, tengo acá un punto, pongamos por acá. Este va a ser mi x0, que es un punto crítico, porque acá voy a tener recta tangente horizontal, ¿ya? ¿Qué significa eso acá? F' en x sub 0 vale 0, ¿ya? Ahora, si yo me coloco, por ejemplo, acá del lado izquierdo, ¿ya? En un X. Entonces, miro acá. Acá tengo esa pendiente por allí. Bueno, más o menos, ¿ya? Acá tengo que f' de X va a ser positivo, ¿ya? Porque la función es creciente. Y ahora se me están acabando los colores. Lo voy a hacer en amarillo para no estorbar tanto el dibujo. Si tomo un X por acá, perdón que no se vea tan bien ya, pero acá tengo una recta tangente acá apuntando hacia abajo, o sea, acá f' de X es negativo. ¿Ya? Entonces, por lo general, lo que nos va a suceder es que cuando la primera derivada se anula, entonces, digamos, en el caso de los polinomios, la derivada de un polinomio es otro polinomio. Y como tal, los polinomios son derivables en todas partes y siempre. ¿Ya? O sea, yo podría incluso derivar otra vez. En particular, la derivada es una función continua. Entonces, ahí voy a tener una, para el gráfico de la, acá tengo gráfico de la f, gráfico de la f, ¿ya? Y si grafico la f', gráfico de la f', voy a tener algo de este estilo. Aquí positivo va disminuyendo, en el x sub 0 vale 0, acá está mi x sub 0, y después es negativo. Puede ser así. ¿Ya? Eso. Entonces, acá ustedes ven esa función continua que es f', tiene un cambio de signo. ¿Ya? Entonces, cuando ese cambio de signo cuando es primero creciente, o sea, es positiva, después se anula y después es negativa, entonces en esa situación acá voy a tener un máximo local, ¿ya? O sea, si miramos acá el cambio del signo de la derivada, ¿ok? Por eso estábamos viendo acá en en esta parte, el tema de acá del el signo de la derivada. ¿Ok? Entonces miremos acá este ejemplo. Acá tenemos los intervalos de monotonía. Eso significa, bueno ya, primero tenemos que derivar la función f, ¿ya? Y la igualamos a 0. Como esto de acá es un polinomio, entonces siempre va a estar definida la derivada. Acá tenemos la derivada. Podemos factorizar acá un 3x, entonces nos quedan como raíces el x igual a 0 o el x igual a 2. Ahora, para mirar, sí, acá, entonces, acá tenemos dos puntos críticos, ¿ya? Entonces, acá lo que podemos hacer, tengo que usar el otro lápiz, es, tenemos el 0
y tenemos el 2 acá, ya. Entonces, analizamos la derivada, que esencialmente es 3x por el x menos 2, ¿ya? Entonces, acá si ustedes quieren, pueden hacer las tablitas de nuevo, que ya vimos en el sentido de que cuando vimos los signos de la función solamente, ¿ya? Entonces, esa misma tablita la podemos hacer ahora para la derivada. Entonces, acá tenemos con 3x y la otra con el x menos 2, el otro término. Y entonces la tablita acá termina en el signo de la f' de x, ¿ya? Entonces, 3x, este se anula acá y este se anula acá. Y aquí de nuevo, entonces, esto de acá es creciente, ¿ya? O sea, el cambio de signo que ocurre en el 0 va a ser de menos a más, acá. Y la otra también es creciente, así que también cambia de menos a más. Y luego tenemos que acá es positivo, acá la derivada vale 0, acá es negativo, acá la derivada vale 0 y acá es positivo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ahora aquí está puesto el análisis ya para los intervalos. O sea, acá, por ejemplo, si tomamos acá el punto o sea, este intervalo en el medio, entonces acá la derivada es negativa. Y ¿qué pasa de esta manera? La función es creciente hasta el 0. Ya, voy a colocar el 0 acá. Después es decreciente hasta el 2. Bueno, el 2. Acá. Y luego es creciente de nuevo. ¿Ya? Entonces acá ustedes ven en esos cambios de signos de la derivada, entonces significa, podemos de ahí afirmar de que entonces en 0 vamos a tener un máximo local y en 2 un mínimo local. ¿Se entendió esa parte? Cric, cric. ¿Qué pasó? ¿Están perdidos? ¿Voy muy rápido? ¿Qué pasó? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? A ver, dijimos, una función es creciente cuando la derivada es positiva y decreciente cuando la derivada es negativa. Entonces, como acá analizamos el signo de la derivada, podemos decir entonces, si estamos en el intervalo del menos infinito hasta el 0, la función es creciente, o sea, el gráfico va a ser algo por ahí. Bueno, lo hice un poco chico ya, pero si quieren lo agrandamos. Acá, la función va a ser algo así, va a ser creciente, o sea, tira para arriba, por decirlo así, hasta el punto, hasta el 0. Después, en el siguiente intervalo del 0 al 2 es decreciente. ¿Ya? Entonces voy para abajo de nuevo. Y luego del 2 en adelante, la función va a ser creciente de nuevo. O sea, acá voy para arriba de nuevo. Entonces, acá, de esa manera, aquí en el dibujito se ve claramente que acá en el 0 voy a tener un máximo local, ¿ya? Y en el 2 voy a tener un mínimo local. Claro que esta función no tiene extremos absolutos en todos los números reales, porque acá
no hay más cambios de signo para toda la función f, para todo el polinomio s de grado 3. Entonces, ups, perdón, lápiz equivocado acá. Esto sigue aquí hacia abajo al infinito y acá ahora sigue creciendo al infinito, al más infinito. ¿Ya? El gráfico va a tener alguna forma de este estilo. ¿Ya? Eso es solamente un esquema acá, para ilustrar de que, de todas maneras, viendo esos cambios de signo en la derivada, o sea, si cambio de creciente a decreciente en un punto, entonces en ese punto voy a tener un máximo local. Y al revés, si cambio de decreciente, de negativo a positivo o a creciente en la función, entonces ahí voy a tener un mínimo local. Ya, ¿ahora se entendió un poco mejor? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, ahora lo entendí. Muchas Muy gracias. bien. Acá pusieron este análisis, digamos, con palabras. De hecho, acá hicieron la misma tabla, fíjense, miren, no pensé que estaría acá. Ya, y acá con esas flechas indican acá, creciente, decreciente, creciente de nuevo. ¿Ya? Bueno, esa tabla está un poco más bonita que la mía, la que yo hice. Entonces, acá ya tenemos, ya podemos formalizar ese criterio de la primera derivada para los extremos locales, en el sentido de que si la derivada cambia de, bueno, negativo a positivo, entonces vamos a tener un mínimo local. Acá de negativo a positivo, entonces es mínimo local, ¿ya? Y al revés, creciente a decreciente, entonces eso es máximo local. Y ahora, si no hay un cambio de signo, entonces eso se llama punto silla o punto terraza en algunos textos también. ¿Ya? Porque ocurre lo que está acá, por ejemplo, en esta parte o acá. ¿Ya? Acá es creciente, se anula la pendiente, o sea, la pendiente es horizontal, pero después sigue creciendo. ¿Ya? Entonces, eso punto silla o punto terraza, como quieran llamarlo. Cuando no hay cambio de signo. Y ahora con eso ya tenemos hartas herramientas. Bueno, vamos a ver la próxima clase otra herramienta más. Y entonces, dada la hora, vamos a retomar acá en este ejemplo al principio de la próxima clase para aplicar acá este criterio, ¿ya? Aunque ya lo hemos hecho un poco con el otro ejemplo numérico que hemos visto recién. Bien. Entonces, a ver. ¿Otras dudas, consultas? Voy a dejar de grabar por mientras.